¿Qué recordamos de Alfonsina? Si la leyeron o no, el 100%, el 90% de la gente no sé, pero todo el mundo recuerda que se tiró al mar, ¿no? Y esta presencia tan fuerte de la muerte por sobre la obra no me parece lo ideal, por el hecho de que tiene una obra muy grande, realmente muy prolífica. Es muy particular porque ella abrió el camino de la poesía escrita por mujeres. En el imaginario popular es la poeta suicida, la poeta sentimental, la poeta de Alfonsina y el mar, que es una especie de personaje de novela amorosa. También, como opuesto a este, es la figura de la luchadora por los derechos de la mujer. Es decir, que en el imaginario popular, uno u otro están presentes. Como un raro destino nacional, la mejor poeta argentina, Alfonsina Storni, nació en Suiza. Sus padres habían vuelto al pueblito de Sala Capriasca para visitar a los parientes. El matrimonio Storni, Alfonso y Paulina, vivía en San Juan, donde poseía una cervecería pequeña y familiar. Alfonsina nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, en el cantón Ticino. Esto también es curioso porque hace poco visité Suiza y me puse en contacto con unas poetas suizas, suizo-italianas, digamos, del cantón Ticino. Y Alfonsina es, para ellos, la gran poeta suiza. O sea, obviamente la comparten con Argentina, pero la levantan como un baluarte, primero porque no hay un gran movimiento poético en Suiza, y menos aún de mujeres, ¿no? Alfonsina creció en un ambiente distendido, sin demasiadas preocupaciones económicas y un liberalismo educativo netamente europeo, que a veces chocaba con lo reglamentado en los colegios. La casa de los Storni en San Juan era un lugar de reunión cultural. Paulina, que era la madre de Alfonsina, había sido maestra y tenía realmente una gran sensibilidad musical y por todas las artes, y pasaban por ese lugar, era un centro de reunión. Tengo 4 años, me veo colorada, chatilla, fea. A los 6 robo, con premeditación y alevosía, el texto en que aprendí a leer. La primera lengua que escucha es el italiano. Es una lengua que nunca va a abandonar de algún modo, y creo que algo del ritmo y del oído intuitivo que tenía Alfonsina tiene que ver con modalidades o modulaciones del italiano. Hay un primer gran terremoto en San Juan y viene la crisis económica que aproximadamente el gobierno de Juárez Selman, entonces una de las primeras crisis argentinas, así crisis importantes, y empieza a decaer un poco la fortuna de los Storni, y el primero que se abre de la familia es Alfonso, y decide separarse de sus hermanos y viene aproximadamente a los 9-10 años de Alfonsina a Rosario, y ahí se instalan en Rosario y empieza una actividad, ponen primero un bar, después un bar y restaurante, que Alfonsina, ahí atiende las mesas, lava platos.
Fue justamente en esa ciudad donde Alfonsina comenzó a escribir sus primeros poemas. A los 12 escribo mi primer verso. Es de noche. Mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo muy cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostar. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente los coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. También fue una actriz de teatro a los 15 años que estuvo con una compañía de Talaví de gira por todo el interior a los 15 y 16 años. Su padre Alfonso había fallecido en 1906. Alfonsina recorrió algunas provincias junto a la compañía teatral de Manuel Cordero, convencida de que su futuro era la actuación. Pero en 1908 su madre se casó nuevamente y se fue a vivir a la localidad santafesina de Bustinza. Alfonsina volvió a su casa materna y comenzó a estudiar para ser maestra rural en la Escuela Normal Mixta. Alfonsina fue autodidacta en el sentido de que, por un lado, pertenecía a una clase media baja, que simplemente obtuvo su título de maestra, que en ese momento era lo único, casi lo único que una mujer podía estudiar, y después devoró prácticamente toda la literatura que pudo de una manera autodidacta. Al cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo en 1910, se produjeron dos acontecimientos que Alfonsina Storni siguió de manera apasionada. Hay dos congresos que respecto de las mujeres van a ser claves, que es el Congreso Patriótico de Mujeres, por un lado, y el primer Congreso Feminista Nacional. Lo que muestra son las dos miradas bien opuestas respecto del lugar de la mujer, ¿no? O sea, la mujer como la mujer doméstica que debe estar en el hogar, conseguir un marido, cuidarlo, tener hijos, cumpliendo toda esa función doméstica, o la mujer que lucha por sus derechos, en particular los derechos políticos y sociales, que en realidad no los tenían. Alfonsina hace un simulacro de voto femenino en la década del 10, en Santa Fe, en Rosario, hacen una simulación del voto femenino. Con 19 años, Alfonsina Storni quedó embarazada y guardó para siempre en secreto el nombre de su amado. Defendiendo su derecho a la maternidad, abandonó la sociedad santafesina y partió hacia Buenos Aires. Llega a Buenos Aires sola y embarazada, y una de las cuestiones por las que va a luchar siempre es por el tema de los hijos naturales. En Buenos Aires, desde el punto de vista, era el centro cultural. Entonces Alfonsina también estaba necesitando desarrollar su actividad en esta urbe, y entonces se viene a Buenos Aires, yo creo que por esos dos motivos. De hecho, papá nace en el año 12 y Alfonsina publica su primer libro en el año 16. Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos, dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos, un pésimo libro de versos. Y este libro, amiga mía, de la inquietud del Rosal. De su primer libro, La inquietud del Rosal, Alfonsina dice: Dios te libre, lector de pero hice este libro para no morir. Cuando en 1916 Alfonsina inicia su obra con La inquietud del Rosal, se encuentra con la estética del modernismo tardío, que algunos llaman posmodernismo. Ella estaba trabajando en
en Freisas Hermanos, que era una gran importadora de aceites y que tuvo productos muy conocidos y populares como el anís, 8 Hermanos. Y Alfonsina en ese momento gana en una entrevista que pasan muchos hombres, obviamente, y por su redacción. Ella está sola, es madre soltera, ¿no? Tiene que salir adelante con esto. O sea que muchas opciones no tiene, o sea, no puede elegir entre trabajar por placer, digamos, o por obligación. Ella trabaja por necesidad, ¿no? Y en sus escritos lo vamos a ver, esta tensión, ella permanentemente ironiza con estas mujeres que lo que buscan es un buen marido, un buen partido que le solucione los problemas económicos, ¿no? Y ella desde sus escritos más políticos va a decir que en realidad las mujeres tienen que dejar de lado su cobardía económica y animarse a instalarse en el espacio público y a trabajar. Papá nace en lo que hoy es el Hospital Ramos Mejía y bueno, y por supuesto tuvo una relación muy estrecha con su único hijo y realmente tuvo una relación también de madre y de padre. Realmente Alfonsina en la relación con su hijo Alejandro también ha demostrado su gran inteligencia. Va consiguiendo distintos puestos de maestra, consigue ser maestra en esta institución donde hacemos el reportaje en Lenguas Vivas, tiene su cátedra de declamación aquí. Dedicarse a la escritura periodística, o sea, es parte de estos escritores profesionales, de sus columnas reciben un sueldo y eso suma para armar el presupuesto familiar. Y después de sus libros, ¿no? Pero nunca deja la docencia, en ningún momento deja la docencia. Otros espacios de lucha que se suman en esta época son los partidos socialistas, los anarquistas, que son ideas que trae fundamentalmente la inmigración y que apoyan mucho las demandas de las mujeres respecto de los derechos, con lo cual acompañan bastante todo este proceso. Bueno, y en este lugar se inserta Alfonsina participando del socialismo, participando del movimiento feminista de la época, de hecho apoya a la candidatura, digamos, de Julieta Lanteri. Para ella va a ser muy importante, por ejemplo, conocer a Roberto Giusti, un destacado socialista de estos años, bueno, director de la revista Nosotros también, o conocer a el matrimonio Gálvez, Manuel Gálvez y Delfina Bunge, que la van a ir presentando e invitando a distintas tertulias, ¿no? Y distintos ambientes donde ella va a ir relacionándose y conociendo distintas personalidades que le van abriendo puertas. En 1918 publicó su segundo libro, El dulce daño, y un año después, el tercero, Irremediablemente. De hecho, ella de alguna manera pertenecería a lo que sería el escritor o la escritora de clase media, que claramente tiene que escribir para vivir, ¿no? O sea, se ubica bien en este lugar de clase media, intelectual emergente. Ella misma dijo que su primer libro es un libro convencional, un libro incluso de versos mal medidos, dice ella, un libro que recupera, como dicen varios críticos, lo cursi, lo tardorromántico, la retórica más remanida del modernismo. Sin embargo, allí aparece ya la base para la cual este yo poético va a despegar. Si bien Alfonsina Storni colaboraba con distintos medios periodísticos desde 1916, sus artículos, a partir de finales de 1918, comenzaron a causar revuelo en la sociedad. Dentro de lo que sería el periodismo, escribió, o sea, colaboraba de muchas revistas, muchas de esas revistas de divulgación, como pueden ser, bueno, El Hogar, Caras y Caretas, también en revistas literarias o claramente literarias como es la revista Nosotros.
Las mujeres no tenían espacio en lo que era el mundo público. Desde la legislación, desde el discurso médico, desde la misma comunidad académica de intelectuales, o sea, la mujer ocupaba un lugar relegado y subordinado, se la consideraba como una niña. Alfonsina tiene un artículo que habla de las incapacidades relativas de la mujer, que es una frase tomada del Código Civil, que se sanciona en 1869. Esto recién va a ser revertido en la década del 20, 1926, cuando los socialistas logran la ley de los derechos civiles de las mujeres. Diario de una niña inútil. Asociación secreta de las niñas inútiles pro defensa de sus intereses. Primero, casar novios sobre todas las cosas. Segundo, no ponerse a la casa en vano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar oro y lujo. Quinto, matar callando. Sexto, no hurtar a la amiga un novio pobre. Séptimo, no estornudar, sobre todo delante de los hombres, porque las chicas se ponen muy feas. Octavo, no deslizar falsos testimonios, sino en un elogio, y no mentir cuando una pueda ser descubierta. Noveno, no desear el marido de la amiga antes de que aquel enviude. Décimo, no codiciar más que aquello que se puede obtener salvando el honor. Las obras de Alfonsina también tuvieron muchas críticas o no fueron tampoco muy bien recibidas inicialmente por las mujeres, que ella también les asigna un poco de responsabilidad frente, digamos, al hombre en su rol de amo, y ellas, muchas de ellas en ese papel muy así inocente, entre comillas, y de cierta comodidad. Alfonsina no, Alfonsina habla del lado de una mujer moderna, que se gana la vida, su sustento, que crea un hijo. A principios de 1919 decidió dedicarse de lleno a la docencia y la escritura y renunció a su empleo administrativo. Mi padre me cuenta que Alfonsina no tenía un método, no tenía horarios casualmente, porque trabajaba de maestra, trabajaba de profesora en lenguas vivas, trabajaba en el Teatro La Infantil Amarel, como te comenté, tenía varias cátedras, mantenía a su hijo, que era un niño, entonces escribía realmente cuando podía. Y por eso es que ella realmente, en cuanto venía un poco el proceso así de incubación de una idea o de inspiración, siempre ella tenía un lápiz, ¿no?, a mano. En el año 1919, el director de la revista La Nota, que es el Emir Aslan, la invita a Storni a escribir la columna Vida Femenina. Y este es el relato que ella elige parodiar para inaugurar la columna, en el cual ella se coloca en una posición totalmente subordinada, porque se concibe como, o sea, la amiga recomendada, ¿no?, que va a exigirle un puesto de trabajo al director de la revista, ¿no? Y ella presupone que lo que le van a ofrecer es que escriba de temas femeninos, recetas de cocina, Correo Sentimental, que es una columna muy usada en muchísimas revistas de esta época. Alfonsina acepta este juego, o sea, este género discursivo que de entrada no le agrada demasiado, pero de todas maneras son relatos en los cuales aparecen, por ejemplo, textos que están más cerca de la crítica literaria que de la columna para mujeres. Lo primero que hace es comentar la huelga de telefonistas de marzo de 1919, ¿no? Las telefonistas se dedicaban a manejar los conmutadores, ¿no? Bueno, participan en una huelga muy sentida, como todas las huelgas de ese año 1919, ¿no?, que ponen en jaque al gobierno de Irigoyen. Y la segunda parte de la crónica hace referencia a Julieta Lanteri, una de las principales líderes feministas de estos años, que ha fundado el Partido Feminista Nacional y que exige los derechos civiles y políticos para las mujeres. Que de alguna manera empiezan a irritar a los sectores que están en el poder y a cierta clase intelectual también. Hay una irrupción muy grande de la mujer como trabajadora, o sea, son muchas las mujeres que están trabajando en Buenos Aires, con lo cual hay una presencia urbana muy fuerte de chicas que van a trabajar, claramente. Esto Alfonsina lo muestra bastante, sobre todo en las crónicas periodísticas. Si de 7 a
8 de la mañana se sube a un tranvía, se lo verá en parte ocupado por mujeres que se dirigen a sus trabajos y que distraen su viaje leyendo. Si una jovencita lectora lleva una revista policial, podemos afirmar que es obrera de fábrica o costurera. Se apechuga con una revista ilustrada, de carácter francamente popular, dactilógrafa o empleada de tienda. Si la revista es de tipo intelectual, maestra o estudiante de enseñanza secundaria. En este tipo de textos ella apunta a criticar el estereotipo femenino y a las mujeres que aceptan este rol. Alfonsina Storni publicó su cuarto libro de poemas, Languidez, en 1920. Ese año cerró el ciclo de búsqueda y experimentación poética y encontró la voz personal que la caracterizaría en adelante. La inquietud del rosal, el dulcedaño, irremediablemente y languidez, la mayoría de los textos son los que responden al estereotipo, es decir, los que respetan el canon, el estereotipo del poema de amor, ¿no? En donde hay lugares muy estereotipados y difíciles de mover, que son la amada, el amado, papel de sumisión, en donde el poema oye es, digamos, el culminante en cuanto a todo el estereotipo está en un solo poema, ¿no? Hasta eso es genial de parte de Alfonsina, ¿no? Poder llevar el estereotipo hasta las últimas consecuencias, de manera que ya eso no se puede volver a escribir. Generalmente, en la poesía de los primeros libros, hay una vinculación propia de la época entre poesía y vida, es decir, entre cierta poesía que manifiesta la experiencia vivida, pensada documentalmente, como si el poema ofreciera un espacio autobiográfico. Ella es una de las primeras en pelear por el divorcio, en 1919, ¿no? El divorcio fue aprobado acá en 1986 y Alfonsina ya estaba peleando por el divorcio en 1919. Ni Alfonsina Storni ni Victoria Ocampo, por citar otro ejemplo, van a estar en contra de lo que ellos llaman el sexo opuesto. Lo que ellos piden es un lugar en igualdad de condiciones con sus colegas. Algunos lo entienden, algunos socialistas, algunos hombres de letras, otros no tanto. Alfonsina tenía ya un lugar preponderante entre la intelectualidad argentina. Ella fue muy honrada con ser jurado de uno de los primeros premios municipales, la primera jurada mujer para el premio municipal o nacional de literatura fue Alfonsina. Ella honrosamente la aceptó la designación y estaba muy orgullosa de ser la primera mujer. Pero después, en uno de los primeros veces que le tocó ser jurado, tuvo que renunciar, porque ella había elegido una obra de un autor ignoto y para ella era el mejor. Y no salió elegida, y entonces le mandó una carta y renunció. El autor era Scalabrini Ortiz. El libro elegido por Alfonsina era El hombre que está solo y espera, de Scalabrini Ortiz. Y Alfonsina lo eligió y tuvo que renunciar porque no fue el ganador. La figura de la mujer en Alfonsina siempre aparece atravesada por el deseo, un deseo convulsivo, un deseo a veces agónico, un deseo furioso, que quiere salir y tiene innumerables barreras o innumerables límites. Por eso la figura de la loba. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Había decidido ser madre soltera en una sociedad netamente machista. Había publicado 4 libros que sacudieron el panorama poético del país. Había escrito una buena cantidad de artículos que denunciaban la discriminación femenina y la explotación laboral. Comenzaba la década del 20 y Alfonsina Storni no tenía pensado detenerse, ni siquiera frente a las críticas despiadadas de sus pares que la comenzaron a ver como un enemigo.
Nacida en Suiza, criada en San Juan y Santa Fe, Alfonsina Storni llegó a Buenos Aires con sus poemas y un hijo sin padre. Socialista, feminista, dispuesta a dar batalla desde la poesía y el periodismo, su vida no sería fácil. Se debatiría de manera constante entre la aceptación popular y la incomprensión de sus colegas. Me faltaba un amor y ya lo tuve, una infamia también y con ella, un engaño lo hallé. La savia sube a cupular mi vida, en una bella rama cargada que pesar me siento y empiezo a madurar. Estate atento. Su decisión de dejar de lado los poemas de amor que la caracterizaban hasta la salida de su cuarto libro en 1920 avivó entre los intelectuales una polémica sin sentido pero insistente en los primeros años de la nueva década. ¿Qué debía escribir una mujer? Cuando Alfonsina se aparta del poema confesional de amor y se abre a lo que podría ser la realidad, incluso hay un poema dedicado a lo que hoy podríamos decir es un barrio Villa Miseria, ella dice casas de lata, eso es atacado por los contemporáneos, porque solo querían que se reprodujera el modelo de aquello que la mujer podía escribir. Hoy miramos a Alfonsina como una mujer crítica, ¿no?, en su época. ¿Esto qué quiere decir? Como una mujer que, bueno, se corrió de los mandatos sociales, se corrió de los mandatos normativos y a través de sus escritos desplegó sutilmente una crítica que está hablando, ¿no?, de una subjetividad, o sea, una manera de ser mujer y una manera de pensar lo femenino y actuar lo femenino totalmente distinta de los cánones de lo esperable. En un artículo periodístico dicen, seguramente dirán que yo chillo, ¿no? Y eso a mí me llamó siempre mucho la atención porque es perspicaz esta línea de Alfonsina, porque Borges, por un lado, dice que chilla cuando dice las chillonerías de comadrita de la Storni, y por otro lado, porque ella misma en uno de sus textos dice, y yo chillé con voz inarticulada, ¿no? Ella misma asume esa capacidad del chillido, pero como una posibilidad revolucionaria. No sé cuándo, en una arboleda como esta yo trepaba acelerando y a 4 manos descendía a tierra la lengua alegre de jugosos frutos. Caballaba por el aire de negra cris y a látigos de fuego a sus arcos turbiones de tormenta yo chillé con voz no articulada. Alfonsina no acató ese destino de ser la mujer solamente sometida a escribir poemas de amor. El poema de amor es un tópico más, esto es lo que aparece en la última Alfonsina, ¿verdad? Es un tópico más de una mujer que tiene la libertad de escribir sobre otros tópicos. Entonces, ese desacato es el que Borges no pudo ni asimilar ni leer. De las revistas, Alfonsina saltó a las páginas de La Nación. Su desembarco en el diario que defendía los intereses de la oligarquía no cambió sus puntos de vista sobre las diferencias sociales del país. El suplemento dominical de La Nación trae un par de páginas destinadas justamente al público femenino. Allí lo que aparece es lo que podríamos llamar la mujer doméstica, en el sentido en que son indicaciones respecto de o títulos tales como higiene y moda. En este contexto, en esta página inmensa, digamos, que tenía el diario La Nación, aparece una columna realmente muy finita en el medio, titulada Bocetos Femeninos y firmada Tao Lao. Esas son las señales que aparecen cuando uno ve el diario. El problema es que en cuanto empezamos a leer estas columnas, lo que salta claramente a la vista es la ironía. El seudónimo Tao Lao creo que es el único seudónimo de Alfonsina masculino. Remite
aparece un personaje en una de las crónicas, en una de estas bocetos femeninos, aparece el personaje caracterizándose, diciendo que es un viejo chino, que bueno, como es muy viejo, ya tiene mucha experiencia, ya tuvo como 4 mujeres, con lo cual él va a saber decirles a estas chicas jóvenes que se quieren casar y demás, qué es lo que tienen que hacer. Él las conoce mucho, por eso va a hablar de ellas. La remisión clara al Tao Te Ching de Lao Tse. Es probable que Alfonsín haya tenido conocimiento del texto, porque la primera edición en Argentina es de 1916, con lo cual, como tuvo una cierta relevancia en el campo intelectual, quizás lo leyó. Es una crítica acérrima a la dicotomía. Así que el pensamiento dicotómico es un pensamiento absolutamente inválido y que en todo caso a lo que hay que apuntar es a la destrucción del pensamiento dicotómico. Esto en una columna que se dedica a acentuar la dicotomía sexual, ¿no? Es lo femenino y lo masculino, claramente. Ella tiene una particular mirada hacia lo femenino, que no la tiene nadie a principios de la década del 20. Ella va a saber mirar con un ojo muy agudo el mundo de las trabajadoras. Su poesía era cada día más popular. Sin embargo, en 1925 decidió publicar un libro donde reunía los poemas con los cuales buscó un rumbo nuevo en la literatura. Y apareció Ocre. Ella solía hacer lecturas de sus poemas en teatros y hay testimonios de grandes cantidades de público en esas lecturas. Ahora, lo que es interesante es ver cómo estaba constituido el público. Parece ser que había una gran cantidad de maestras que la seguían, no sé si porque la consideraban una figura importante dentro digamos, del grupo de las maestras del momento, y he recogido el testimonio también de que había lavanderas negras en uno de estos recitales, ¿no? Sus contemporáneos dicen que nadie decía los versos propios como Alfonsina, así que también le ayudó ese contacto con el teatro y se animó a escribir varias obras. Su siguiente libro, Poemas de Amor, fue editado en 1926. Casi de inmediato aparecieron 3 obras de teatro: El amo del mundo, 2 farsas pirotécnicas y Los degolladores de estatuas. Alfonsina era prolífica y dúctil en su capacidad de escribir no solo diversos géneros, porque tenemos poesía en verso, poesía en prosa, narrativa, algunos cuentos hay también recopilados, pocos, pero ensayó la narrativa. El ensayo mínimo y los textos periodísticos y la obra teatral. Y la obra teatral para niños. Tiene una gran obra de teatro infantil, El Día de los Pájaros, Blanco, Negro, Blanco, que son realmente excelsas, son extraordinarias. Alfonsina también tenía tiempo para cultivar la amistad y para frecuentar sus lugares más amados, como el Café Tortoni. Café Tortoni de Buenos Aires, un café tradicional que fue lugar de reuniones y tertulias de los escritores de los años 20, y Alfonsina Storni era una de las habitué en estas tertulias del café, famoso Café Tortoni. En 1934 volvió a la poesía con un nuevo libro y un nuevo camino para su voz: Mundo de 7 pozos. En el Mundo de 7 pozos, yo diría que demuestra que Alfonsina ha sido atravesada por la vanguardia. Es un libro verdaderamente vanguardista, o un libro que recupera los movimientos que había realizado la poesía argentina de la vanguardia. Cosa que no pueden realizar, a pesar de la grandeza poética, ni Lugones ni Baldomero Fernández Moreno, que continúan con cierto conservadurismo de la forma. Alfonsina llega a la escritura de vanguardia
digamos, como aquella que escribía Oliverio Girondo en el 22, recién en el 34 con Mundo de Siete Pozos, después de haber pasado por unos cuantos libros. Recién ahí parece que fluye esa voz interna que esperó tanto tiempo para poder llegar a una forma. Son poemas en verso libre, son poemas que tienen una estructura completamente abierta y son poemas donde el elemento metafórico es muy fuerte. Recuerdo un poema que me llama mucho la atención en el Mundo de Siete Pozos, en el que la que escribe en femenino le habla, aunque no le habla sino solamente a partir de la mirada, a un joven que está sentado frente a ella en un tren. Es decir, por un lado aparece la mujer viajando sola, que ya es un tema, en el tren Tigre Retiro, o sea, la mujer metida en la vida cotidiana, sentada en el tren y mirando a un muchacho y a la belleza de ese muchacho y hablando del deseo que le despierta el cuerpo del muchacho, lo va recorriendo con la mirada, ¿no? Fue en Uruguay, en las vacaciones del año 1935, junto a su amado río Mar de Montevideo, donde Alfonsina Storni descubrió el inicio de una enfermedad que comenzaba a lacerarla. Montevideo la atrapó y en esa época, bueno, el viaje en barco era también todo un descanso para ella, el viejo vapor de la carrera, y así que no creo que haya conocido Punta del Este, no me la imagino, pero sí muchos Positos, Alfonsina. Es más, estando en Positos la golpea una ola Alfonsina, ese río Mar que tienen en Montevideo, y ahí descubre su primer dolor en el pecho y ahí después se hace ver. Si esto pasa en el año 35. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y el agua te consume y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Cuando se entera de la enfermedad que tiene, o sea, del cáncer que ella tiene, si bien comienza con una serie de tratamientos y demás, esto le genera mucho sufrimiento. Con lo cual, creo que ella de a poco va pensando en esta idea de que cuando ya no soporte los dolores, necesariamente se va a terminar con su vida. A principios de 1938, a punto de publicar el que sería su último libro, Mascarilla y Trébol, recibe una invitación del gobierno uruguayo. En Montevideo se encontrarían los tres pilares de la poética sudamericana: la chilena Gabriela Mistral, la uruguaya Juana de Ibarburu y Alfonsina. Una conferencia que podríamos decir tripartita entre tres escritoras fundamentales que son Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y Alfonsina Storni en Uruguay. Por un lado, eso destaca que la figura de Alfonsina había cobrado una relevancia de importancia en el momento cuando recibe la invitación. Y por otro lado, creo que es una especie de símbolo o de hito de la posibilidad de una genealogía de mujeres. Gracias, Gabriela. Gracias, Juana, por existir sobre la tierra y respirar a mi lado. Si pudiera ensanchar nuestras dos manos unidas en un círculo que partiendo del Atlántico ensartara la cordillera y enfilara la pampa, lo haría. A pesar de la operación que le habían realizado el 20 de mayo de 1935 y del tratamiento intensivo que ya llevaba más de 2 años, Alfonsina supo que su final era inminente. Era muy ordenada, inclusive dramáticamente, cuando Alfonsina decide quitarse la vida, hay una serie de señales que le deja a mi padre claramente. Ella, por ejemplo, tenía un crédito
en la casa Gatti Chávez y dice, por favor, Alejandro, quiero que pagues esto. Bueno, y como veremos, mi padre algo percibía, pero ha dejado todo muy ordenado, Alfonsina. Entonces le pidió, antes de morirse, que claro, su hijo era maestro, y entonces lo único que pidió en ese momento intendente municipal, que si era posible, lo designaran a mi padre en ese momento en la municipalidad. Se va a ocupar de que todos los derechos de su obra pasen a ser de su hijo, de manera tal de proteger de alguna manera al hijo. Bueno, y finalmente viaja a Mar del Plata. Papá sabe, cuando lo va a despedir a Mar del Plata, que se va a Alfonsina, que no la va a ver más. Y no es como dicen algunos que hay una carta, hay 4 cartas de Alfonsina a mi padre, y también la correspondencia de mi padre con ella. Soñame, le dice Alfonsina, vidita. Y ya antes de tirarse al mar, lo que ella va a hacer, que creo que es su gesto, o sea, realmente es construir un escenario de muerte, no es el último gesto en esta figura de poeta que ella construye con tanta claridad, es enviar al diario La Nación el poema Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encartados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. En ningún momento tiene esta muerte romántica de internarse lentamente en el mar, o sea, directamente se tira, se olvida un zapato, bueno, que después lo encuentran, etcétera, etcétera, pero es un acontecimiento brusco en todo caso y no con esta visión romántica que permanece tan claramente en el imaginario, ¿no? Alfonsina escribe su propio epitafio, pero no como una vocación de muerte, la vocación del suicidio, como puede pensarse desde un punto de vista biográfico. Estamos hablando de un yo poético que dice que se suicida, un yo poético que dice que se suicida en su plano sentimental y reaparece en un plano de creatividad imaginaria. Tormenta, de esas tormentas primaverales de Mar del Plata, nadie sabe cómo Alfonsina pudo llegar físicamente hasta la Escollera, probablemente fue una tormenta huracanada, y arrojarse al mar. Alfonsina asume el dolor de su enfermedad y el suicidio de ella es público. Se arroja al mar en un lugar abierto y de alguna manera asume su muerte, que no es una muerte secreta y clandestina.
fue el 25 de octubre de 1938. Fue en su ciudad preferida, Mar del Plata. Alfonsina Storni había decidido terminar con la única batalla que dio por perdida. Antes el mundo y en él caben todos. Y el que pueblo o individuo traiga el mensaje más alto, lo supremo se le va creciendo. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena